que clarifica de nueva cuenta, más como recordatorio, la procedencia del amparo, los tipos de amparo y la vía en la que deben de desahogarse. ¿Cuántos amparos tenemos? Dos. Directa e Estas indirecta. son las formas de tramitación o los tipos de amparos. Las vías de tramitación En son primera esas. instancia y en ¿Cuántos segunda amparos instancia? tenemos? 5. Que son la forma de tramitación, compañero. Ya traigo el borrador en la mano, póngase listo. Es el administrativo. ¿Cuáles tipos de amparos? Administrativo. Administrativo jurisdiccional. Directo, ¿Ah, sí? Pues no está diciendo que esas son las formas de tramitación. 4, 5, 4. Formas de tramitación es el amparo indirecto y directa, en la vía directa o en la vía indirecta. Pero los amparos que vamos a tramitar son 4 tipos de amparos. ¿Cuáles son los 4? Está en la propia ley. Acuérdense que hay que traer la ley de amparo, hay que traer también su ley orgánica, pero la ley de amparo hay que tener la mano junto con los preceptos constitucionales. Artículo primero del 103 o de la ley de amparo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Artículo 113. 103. Va a resolver controversias que se susciten por normas generales. Luego dijimos actos u omisiones. Luego restricción de la soberanía. Cuando la federación se inmiscuye en el Estado o en el Distrito Federal, ese que viene siendo el mismo. Y cuando el Estado o el Distrito Federal invade la esfera de competencia federal. Estas son las fracciones que tenemos, la 1, 2 y 3. Acuérdense que tenemos amparos meramente administrativos, comúnmente llamados administrativos, y el amparo jurisdiccional. Esos son los amparos. La vía de tramitación, estos amparos, ¿en qué vía de tramitación les vamos a dar? Esa ya es ahora sí la vía de tramitación. Pero tenemos estos, cuando hablamos de normas generales, recuerden que de normas generales dejamos bien claro que esa relativa a normas generales es lo que cambió por el precepto de leyes. Antes sea por leyes o actos de autoridad. Hoy cambió y dice por normas generales, actos o omisiones de autoridad. Al hablar de normas generales, aquí clasificábamos. Decíamos que se hizo este señalamiento de hacer más amplio el precepto porque anteriormente decían leyes y luego empezaban a combatir que los reglamentos, decretos, acuerdos y demás cuestiones emitidas por una autoridad diversa que no fuera la legislativa no tenían la calidad de leyes, que por lo tanto no entraban al ámbito. Claro que entraban, hoy lo clarificaron nada más y dijeron sí entran. Claro que entran, son normas generales, porque estas ya sean leyes en sentido formal o material. En sentido formal, ¿cuáles? Las que pasaron por un proceso de formación a través del legislativo. Y material, aquellas que norman la conducta de los individuos, pero que no pasaron por proceso legislativo, como lo que son los decretos, los reglamentos del Ejecutivo, los acuerdos y cualquier otra norma de conducta de carácter obligatorio, con las características impropias de la ley. Esa circunstancia entonces quedó como normas generales y aquí quedamos que hay amparo entonces contra leyes. Tenemos actos o omisiones. Los actos o omisiones pueden causar molestia, malestar, daño, perjuicio, menoscabo a los derechos humanos establecidos en la Constitución o las garantías para su protección, o esos derechos humanos establecidos en los preceptos constitucionales internacionales. Y luego tenemos en ese mismo de actos o omisiones los procedimientos jurisdiccionales. ¿Por qué nos referimos a procedimientos jurisdiccionales? Recuerden que el órgano jurisdiccional no solamente está en el Poder Judicial. Pudiéramos decir que son procedimientos judiciales, no. Son jurisdiccionales. Órganos aplicadores del derecho no solamente están en los tribunales judiciales, también en los administrativos, como lo son las juntas de conciliación, lo son, ¿cuáles otros? Los tribunales agrarios, los administrativos. Eso están en el Ejecutivo. Por eso manejamos aquí el amparo jurisdiccional. Cuando tengamos que platicar, tenemos que platicar y ver con la claridad de que estamos hablando. ¿Y promover amparo de qué tipo?
directo. ¿De qué tipo? ¿Qué estás promoviendo en amparo indirecto? Porque aquí están todos de amparo indirecto. Todos estos son motivos de amparo indirecto. ¿Cuál es el que estás promoviendo? Promover un amparo contra leyes. Ya estamos en la idea y en el mismo canal. Promover un amparo. El tercero, que es precisamente el amparo soberanía. El amparo soberanía, porque la Federación se mete a actividades propias del Estado conforme a la distribución de competencias del artículo 73, y lo que ocurre es que hay una limitación, hay una vejación a la soberanía de los Estados. Es motivo de amparo. Y también cuando la Federación, a la inversa, cuando el Estado o el Distrito Federal se meten en actividades propias de la Federación. Aquí estamos entonces en lo que llamamos el amparo soberanía. Este es el amparo soberanía. Ahí ya cuando platicamos qué amparo promoviste, traigo un amparo soberanía por tal o cual circunstancia. Y ahora sí tenemos que delimitar aquí por qué vía vamos a tramitar todo esto. ¿Por qué vía se va a tramitar? Tenemos que sacar por exclusión. Recuerden que en este vamos a tener tanto amparo indirecto como amparo directo. Amparo indirecto, todas las leyes meramente, y el directo solamente cuando emanen de un procedimiento jurisdiccional. En el procedimiento jurisdiccional se dicta sentencia, causa ejecutoria a la sentencia, vamos a la apelación y luego al amparo directo. Ese amparo directo podemos reclamar, aparte de que no soy responsable de lo que se me condena, el precepto que se me aplica es inconstitucional. Y ahí caminamos entonces en este contexto indirecto. Por lo que ven los otros, el amparo meramente administrativo, jurisdiccional y una parte de lo de aquí van a ser materia de amparo indirecto. Tendremos que sacar por exclusión lo relativo al amparo jurisdiccional. Ese amparo jurisdiccional es el que tenemos que sacar por exclusión. Aquí vamos a tener directo e indirecto. Todo lo demás será indirecto. Aquí en el jurisdiccional tenemos que clasificarlo, dijimos, vamos a combatir resoluciones de esos procedimientos jurisdiccionales. Resolución definitiva, que es para los dos casos. ¿Cuál es la característica de una resolución definitiva? Que ya no admite medio ordinario de defensa. Medio ordinario de defensa. No admite medio ordinario de defensa definitiva. Y luego esto lo clasificamos como las que ponen fin al procedimiento y las que no ponen fin al procedimiento. Las que no ponen fin al procedimiento, se van a combatir con amparo indirecto. Y entonces lo que nos queda, la vía para promover amparo directo, es en estos tipos de amparos que tenemos aquí, 4 tipos de amparos. El único que va a ser motivo de amparo directo es jurisdiccional, tratándose de resoluciones definitivas, las que no admiten recurso alguno, que pongan fin al procedimiento. Las que pongan fin van a ser materia de amparo directo. Todo lo que sobra es amparo indirecto. ¿Estamos claros? Por eso les decía que lo más latosito aquí a ver, y que nos dura buena parte del programa, es el amparo indirecto. Ahí lo tenemos como una sola unidad. No, es que esa unidad hay que desglosarla, es más de la mitad del programa. Amparo indirecto, entonces eso es motivo de todo lo demás. Excluyendo nada más vamos a excluir procedimientos jurisdiccionales, resoluciones definitivas que pongan fin al juicio. ¿Estamos? Hasta aquí ya recordamos, no hay duda. ¿Y cuáles resoluciones dentro de un juicio definitivas ponen fin y cuáles no? Recuerden que de esto, porque luego vamos a ver en la siguiente plática la procedencia, vamos a dar ahí lectura así para que vean que ya los preceptos no les cuesta ningún trabajo comprenderlos. Nada más haciendo el señalamiento aquí de cuándo inicia y cuándo termina el juicio. Para materia de amparo, el juicio inicia con la presentación de la demanda. El juicio inicia con la presentación de la demanda. Aquí inicia el juicio. Y concluye con la dictado de la sentencia firme, la ejecutoriada. La sentencia firme, ahí concluye con la presentación de la demanda y concluye el juicio con el dictado de la sentencia que quede firme. Ahí se diría entonces que en esta parte de aquí estamos dentro de juicio. Si los actos son antes de la presentación de la demanda, estamos con actos fuera de juicio.
Y si es la vía de ejecución, estamos con actos después de concluido el juicio. Ya habíamos comentado esto en materia de amparo. Ese es el espacio que tenemos que hablar cuando hablamos de procedimientos jurisdiccionales para clasificar con efectividad aquí cuando resolución definitiva pone fin al juicio y ir al amparo directo o cual indirecto. Tendremos entonces que entrar a lo que es el juicio. Dijimos entonces, presentada la demanda, inicia el juicio. En otras materias dice, para ellos, ¿cuándo inicia el juicio? Dice, con el emplazamiento, con la admisión. Aquí no, la sola presentación de la demanda da inicio a lo que en materia de amparo podríamos llamar el juicio. Y concluye cuando causa ejecutoria la sentencia dictada. Antes de eso es fuera de juicio. Y después de eso es después de concluido el juicio. Lo que quiere decir que aquí tenemos la etapa de ejecución. Si estamos en cualquier procedimiento de materia civil, mercantil, laboral, la que ustedes quieran, la etapa de ejecución aquí, un civil sumario hipotecario, sabemos que tenemos que fijar fecha para audiencia, nombrar perito para que valore los bienes, publicar los edictos, realizar la moneda, la adjudicación y finalmente la entrega material y física del inmueble y jurídica. Ese sería el trámite de una ejecución. Acá, ¿qué sería? Acá estaríamos con las situaciones relativas a medios preparatorios. La jurisprudencia ha dicho que medios preparatorios no todos dan motivo a que sean combatidos con amparo, porque hay algunos que no tienen ninguna tramitología para que vayas. Dice que medio preparatorio solamente aquellos en los que verdaderamente se prepare un juicio. Se prepare un juicio verdaderamente aquí, que es el ejercicio de una acción posterior. Una acción posterior en contra de otro. Dice, es así. Pero luego decimos, ¿cuántas resoluciones definitivas puede haber aquí que no ponen fin al juicio? ¿Cuántas puede haber acá también que no ponen fin al juicio? Cualquiera que admita apelación, apela, se confirma, es resolución definitiva, sí, porque ya no hay medio ordinario. No pone fin al juicio, ¿y qué dicen? Corran amparo indirecto. No. Aquí no cierra la puerta a la propia legislación y dice, no, no vengas a llorar por todo. Vete a llorar por la última resolución de aquí. Lo mismo pasa acá, no vengas a llorar por todo esto. Espérate, con la última resolución posiblemente ganas y no ocupas venir. Ve nada más contra la última resolución. Contra esa es contra la que puedes venir como resolución definitiva que no pone fin al juicio. Te vienes entonces contra la última, no vengas con cada una de estas. A menos, luego viene aquí la excepción, a menos que el acto ese traiga consecuencias sustantivas o sea de imposible reparación en la sentencia. Aquí, por ejemplo, también va a pasar lo mismo. ¿Cuántas resoluciones puede haber aquí que no ponen fin al juicio y que ya son definitivas? ¿Combatiríamos todas? Dice no. Espérate con todas estas hasta que sea dictada la sentencia, porque posiblemente aquí te reparan el daño que te hayan cometido en el procedimiento. Pero si este daño que te causen aquí implica una lesión a derechos sustantivos, o es imposible reparación, o le causa un grave daño al quejoso, dice entonces sí ven en contra de esa resolución. ¿En vía de amparo qué? En vía de amparo indirecto. ¿Por qué resolución definitiva que no pone fin? Bajo la circunstancia específica. Que venga y traiga consecuencias sobre derechos sustantivos, sea de imposible reparación en la sentencia aunque ganen, o cause un grave daño. ¿Como cuáles? Hablamos, por ejemplo, en materia penal, una formal prisión. Una formal prisión es una resolución que se dictó aquí, porque apenas vamos empezando con la formal prisión. Apenas vamos empezando con la formal prisión, esa se dictó aquí. Y de aquí vamos a ir caminando, pruebas, alegatos, conclusiones, hasta llegar a la sentencia. Esta, ya una resolución definitiva no pone fin al juicio, apenas comenzamos. Pero luego dices, ¿puedo ir al amparo? Y dicen, no, que te vengas hasta la última, porque a lo mejor acá ganas y te absuelven, sí, pero ¿quién le quita aquí todo un año de proceso? Si está en la cárcel, ¿quién le quita ese año de cárcel? Implica un derecho sustantivo, sí, su libertad personal. ¿Es imposible reparación? Sí. Aunque lo absuelvan aquí de que él no fue el responsable del delito, ¿quién le quita un año de procedimiento? ¿Estamos? Entonces aquí sí dice, puedes venir al amparo. En otras materias, una materia civil también pasa lo mismo. Dice, a mí me causa un grave daño, ofrezco pruebas, no me admiten la prueba, voy a apelación. Dice, está perfecto que no se admita la prueba.
Dice, déjala, no vengas ahorita, porque si ganas, pero ¿qué pasa si implica una lesión a un derecho sustantivo? Ya habíamos comentado como ejemplo, aquella mujer que viene reclamando alimentos. El fulano, güero, ojo azul, alemán como yo, y trae prieto, pinacate, y dices, no, pues este no es mío, ni mis ojos verdes tiene, y quiere que yo lo alimente. No, que le hagan un ADN al profesor porque él es el papá. A ver, espérame. Yo soy mormón, de los de Jehová, de los de Guatinarón. Si a mí me transfunden, me sacan sangre, me hacen examen, me purgo en el infierno por toda la eternidad. A mí no me puedes hacer esa prueba. Y luego dice, bueno, a ver, espérame, entonces no, si la prueba es correcta, que le hagan el ADN. Yo puedo ir al amparo si implica un derecho sustantivo. ¿Por qué? Porque va sobre mi integridad personal. Segundo, aunque yo gane y digan efectivamente no era de él. Ah, como ya gané, me repararon todo el daño. No, nadie me quita a mí la purgada en los infiernos. Entonces esa prueba a mí me causa, incide sobre un derecho sustantivo. Claro que sobre la admisión de la prueba es procesal, sí, pero ese tiene una imposible reparación, un grave daño sobre mi persona, acá, y por lo tanto no puedo ir al amparo indirecto. ¿Estamos? De amparo directo, ¿cuántas vamos a encontrar aquí también que tenemos que irnos al amparo directo? Porque luego piensan que nada más es la sentencia definitiva. No, hay resoluciones que lo dan por concluido antes. ¿Qué pasa con el sobreseimiento que ni siquiera resuelve fondo? Lo da por concluido. ¿Con qué amparo lo voy a combatir? ¿Es sentencia definitiva? Sí. ¿Pone fin? Fin. ¿Pone fin el sobreseimiento o el directo? Yo aquí presento la demanda, no me admite la demanda, dijo, te equivocaste de vía, yo no soy el competente, bla, 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 lo que quieran y no admito. Voy a apelación, la apelación dice, no, pues ve, preséntalo bien, que estoy bien, amachados. ¿Es resolución definitiva? Sí, ya no hay medio ordinario. ¿Puso fin al juicio? No hubo juicio. Sí. ¿Puso fin o no puso fin? Sí, ¿No? sí. ¿No hubo juicio? ¿Vas a ofrecer pruebas o qué vas a hacer aquí? Morador. No hubo juicio, que no lo dejó ni comenzar. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a ir a sentar y llorar a su casa? ¿Con qué va a combatir? Directo. ¿Con amparo directo? Oye, este güey no me deja ni empezar el juicio. Pues claro, claro que yo por concluido, pues no me deja ni comenzar. No va a ser una resolución definitiva que no ponga fin, ¿verdad? Pues puso fin que no me dejó hacer nada más. Vamos con amparo directo. Promueve y luego dice, va, lo embarga porque soy el apoderado de Electra. Y dice, no, pues sí le debo Electra, pero ese no trae ni poder suficiente, el que le dio el poder ni siquiera es el encargado ahí conforme a las sesiones ordinarias. Sí le debo, pero no le tengo por qué pagar a él no es el encargado. Se va con un incidente de falta de personalidad. Efectivamente, ese tiene razón el demandado, él no tiene personalidad, no hay que pagarle a él. Que venga y le cobre, que verdaderamente puede hacerlo. Se va a apelación a parte actora, le confirman el incidente de falta de personalidad. Resolución definitiva, sí, es definitiva. ¿Por qué? Porque ya no podemos continuar ahí, es definitiva. Ya no hay medio ordinario de defensa. ¿Puso fin al juicio? Puso fin al juicio, pues ni modo que venga a ofrecer pruebas. ¿Ya de qué ofrece pruebas? ¿Ya le dijeron que a usted no? ¿Se acabó? ¿Estamos? Puso fin, sí, y no es una sentencia que resolvió fondo, ¿verdad? Aquí no resolvió fondo, no dijo en esta sentencia si procedieron las acciones o las excepciones. Este fue un incidente distinto. ¿Estamos? Y esa resolución es definitiva, puso fin al juicio, sí. ¿Con qué amparo la combatimos? Con amparo directo. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que tenemos de amparos, 4 tipos de amparos, conforme a las fracciones del artículo primero 103. Ahí vuelvo a repetir las de normas generales, leyes, el de actos o omisiones, que lo partimos en 2, actos meramente administrativos, desde sacada de lengua hasta lo que les quiera hacer la autoridad, y los procedimientos seguidos en forma de juicio, que es amparo jurisdiccional, y finalmente el amparo soberanía. Este amparo soberanía también vamos al amparo, es vía de amparo indirecto. Ya cuando veamos recursos vamos a ver que estos indirectos, el recurso, ¿quién lo debe de resolver? ¿Estamos? Entonces, esos van en vía de amparo indirecto. El directo y el indirecto son vías de tramitación, no son tipos de amparos. Cuando hablemos qué tipo de amparo promoviste, tendremos que señalar cuál de estos 4. ¿Y en qué vía te lo aventaste? Pues voy en la vía tal.
¿Estamos? Esos son los tipos de amparo. Recordamos esa circunstancia entonces y de ahí iniciaremos con la cuestión relativa al amparo indirecto en cuanto a su procedencia. 114 de ley de amparo indirecto. ¿Quién trae la ley de amparo? 114 no, miento, 107. 107. Indirecto, procedencia del amparo indirecto. Mi compañero de lectura no está fuera de la ley. El amparo indirecto procede. Es el de la buena voz, Carlos también, pero ya aquel es el que nos leía con la barrera, ¿verdad? El amparo indirecto procede, primera, cuando contra normas generales que por su sola entrada en vigor por motivo del primer acto de su aplicación causan perjuicio al quejoso para los Déjalo hasta ahí, no nos enredes con otro pedazo. Normas generales. Dice que con su sola entrada en vigor causen un perjuicio al quejoso. Y luego nos dice, o aquellas que mediante el primer acto. Yo no entiendo por qué la ley, vamos a seguirle corrigiendo el montón de sandeces que está en el ley de amparo, para que si traigan la empresa de la que la puedan rayar para ponerle. Ahí no le veo yo la razón de que los enreden. Aquellas que por su sola entrada en vigor y luego, o las que con primer acto, caramba, nomás normas generales, no hay de otras. Respecto de la aplicación de la ley no se clasifican de otra forma más de por la aplicación, las que por la sola entrada en vigor o las que requieren el primer acto, heteroaplicativas y autoaplicativas. Que no les pongan las dos cosas, contra normas generales, ¿verdad? Punto. Dijimos entonces que el amparo indirecto es en contra de normas generales. Punto. La fracción segunda, Carlitos. segunda. Contra actos o omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo. Segundo error. Ahí vayan haciendo las anotaciones, los puños andeses. Dice, se van a encontrar en el resto. ¿Cuál les faltó? Los agrarios. ¿Por qué? Porque caminan con los agrarios. Van a ver que los demás meten al agrario. Aquí se conviene al agrario. Entonces, hablemos aquí que no provengan de resoluciones jurisdiccionales. ¿A cuál amparo está refiriendo? ¿Cuál amparo? No, ¿cuál vía? Administrativo. Al meramente administrativo. Se está refiriendo al meramente administrativo. Dice, por actos o omisiones de tribunales que no provengan de órgano jurisdiccional. Ahí está sacando los jurisdiccionales y nos dice todo. Contra actos o omisiones que no provengan de estos, todo lo que sobra de la autoridad es meramente administrativo. ¿Estamos claros? Entonces, muy sencillo, estamos ya con esas circunstancias. ¿Cuál otra, Carlos? Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de... Aquí dice actos seguidos en forma de juicio. Dentro de las instituciones administrativas hay actos que se siguen, por ejemplo los procedimientos de responsabilidades. Nosotros le entregamos, aquí está Secretaría de Administración, entrega los bienes del Estado, les compra armamento a la policía, luego llega el lunes siguiente el policía que se emborrachó y perdió la pistola. Oiga, pero ya se me perdió el cumplimiento del deber. ¿Cuál cumplimiento del deber? Todavía está crudo, perdió la pistola. Hay que instaurarle un procedimiento administrativo. ¿Es un órgano jurisdiccional? No, fue y la vendió para agarrar el perro. Y luego me la descuentan en abonos. Entonces, ¿es un procedimiento jurisdiccional? ¿Es juez el de secretaría? ¿El de responsabilidades? No. El de responsabilidades de Contraloría le dice, pues perdiste el arma, te la vamos a descontar, compadre. Aquí está la factura de lo que costó y te la vamos a descontar por quincenas. Pues si ya se la pagaron de contado, pues la vendió. Seguido en forma de juicio, sí. Oiga, pero fue en el cumplimiento del deber. Ah, fue en el cumplimiento del deber. Bueno, pues entonces te voy a citar para que declares. Tráete al abogado, que seguido en forma de juicio, te voy a dar oportunidad de que ofrezcas pruebas, te voy a dar chance de que alegues y luego dictamos la resolución. ¿Es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio? Sí, a ese se refiere. A ese se refiere que son procedimientos similares a estos, pero ellos no son órgano jurisdiccional, son una Contraloría interna. Los procedimientos sí son similares a juicios, a eso se refiere. ¿Con qué amparo lo voy a combatir? Con amparo. ¿Con qué vía? Amparo vía indirecta. ¿Estamos?
Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios A o de ver, trabajo. ¿ya vieron ahí cómo ahora sí metieron los agrarios? ¿Por qué se lo comieron en la otra? No les quería decir tan poquito. No les iba a decir muy. A ver, ahora sí, estamos con el jurisdiccional. ¿Otra vez, Carlos? Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Fuera de juicio dijimos antes de iniciar y después de concluirse aquí. Nos estamos hablando de esta etapa y de esta etapa. Y luego nos aclárenos. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada. Lo que decíamos, no vengas a joder con cada cosa, espérate hasta la última. No vengas a moler con cada cosa. A los dioses se les molesta cuando ya no hay nada más que hacer. No vayan a despertar a los del Olimpo ni a los de sangre azul con todo esto, hasta que sea la última. ¿Estamos claros? Y siguiente. Acción. Contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación. Actos en juicio, dijimos, ¿de dónde a dónde? De aquí a aquí. ¿Qué nos dice? De imposible reparación. ¿Qué más? Entendiéndose por ello los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados. Derechos sustantivos tutelados. Aquí gané la sentencia, sí, pero me causaste un daño aquí que no, me causas un daño que no puedes reparar. Afecta a derechos sustantivos y vas a sujetar a proceso. Afecta a derechos sustantivos, vas a violentarme con ese tipo de prueba que me va a dejar menoscabado, estigmatizado o cualquier otra cosa. ¿Qué más? Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas. Dentro o fuera de juicio. Dentro o fuera aquí, ustedes están en un pleito entre dos y luego van y afectan a un tercero. Ese tercero dice, yo que tengo que ver en su mitote, yo voy directamente al amparo. Indirecto, en vía indirecta. ¿Estamos? Es dentro del juicio, pero nada tiene que ver, terceros extraños. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. ¿Esto es para quién? Para la víctima. Para la víctima. ¿Qué pasaba? Año 2003, año 2000, hay movimiento en la Constitución. Se hace la reforma constitucional al artículo 20. El artículo 20 solamente antes del 2000 integraba en esas fracciones los derechos de la víctima, perdón, del procesado. Son garantías dentro del procedimiento penal y las del reo exclusivamente. En el 2000 dijeron no, también tiene derecho a la víctima. Fue cuando hicimos un cambio sustancial en el derecho que según ellos iba a dejar de ser tan paternal con el delincuente y había que proteger a la víctima. Entonces ponen también las garantías de la víctima en el 20, hacen apartado A y apartado B, para que la víctima sea protegida ahí. Y dice que todo lo relativo al no ejercicio de desistimiento de la acción penal puede combatirse vía jurisdiccional. Que dice, oye, si el Ministerio Público no ejerce la acción penal o se desiste, puedes venir ante el juez, conforme lo establezcan las leyes secundarias. Los estados nunca dijeron, llegó el 2003 y los estados nunca dijeron a la víctima cómo podía combatir las fechorías del Ministerio Público cuando no lo quería atender adecuadamente y no quería garantizarle lo que tenía establecido en el apartado B, hasta antes del 2008. No hubo reforma a leyes secundarias, entonces se plasmó la ley de amparo. Era la última fracción de la ley de amparo. Esa era la última fracción de la ley de amparo y dijeron, bueno, va a ser en vía de amparo, vete el órgano jurisdiccional a combatir eso. Lo criticaron muy duro, luego dijeron, es que esa cuestión de que lo hagas vía jurisdiccional, dijo, entonces ¿quién va a ejercer la acción penal? Si el MP dijo, no, no hay, y el juez le dice, hágalo, ejerza, se tradujo en que ¿quién fue el que ejerció la acción penal? Pues el propio juzgador. Entonces dijeron, ni el monopolio, pues no, ya no hay monopolio. De todas maneras dice vía jurisdiccional, pero lo habían dejado hasta ahí. Nada más decía el no ejercicio de desistimiento. ¿Qué pasaba con todo lo demás? Le ampliaron. No era necesidad de que le ampliaran toda la letanía, nada más que dijeran que todos aquellos actos relativas a la víctima y establecidas en las garantías que tiene la víctima en el 20 sean combatibles a través de amparo directo. Y le pusieron algunos otros, pero se quedan cortos, porque ser un catálogo completo, más vale dejar la amplitud de eso y que por exclusión se saque lo que no procediera.
Aquí, por ejemplo, la víctima va a presentar la denuncia. Va a presentar la denuncia. Oiga, pues estaba yo en los lavaderos allá en el tercer piso y llegó el fulano, me tapó los ojos, me amarró y... traca. ¿Y qué le hizo? No, pues me violó. La violó. ¿Y tiene pruebas? No, pues las dos vecinas estaban en la ventana allá. No, pero no tiene pruebas. No, pues ¿cuál prueba aquí? No, nomás fue un intento, vaya que la viole bien. ¿Y la pobre víctima qué? No le recibió la denuncia. ¿Y qué va a hacer? Ya se acabó, porque no era ejercicio ni desistimiento de acción. No le recibió ni siquiera la denuncia. Pues ese es motivo de ir al amparo. Oye, no me recibe esta la denuncia. Vamos al amparo. Entonces todos los actos y ahí que causen un menoscabo, no le recibe los testigos, no quiere resolver sobre la cuestión de la temporalidad para consignación y evitar la caducidad, pues vamos al amparo indirecto. Todas las situaciones sustantivas también que traigan un perjuicio a la víctima pueden ser combatidas a través del amparo indirecto. Ese dice, oye, ¿es jurisdiccional el asunto? ¿Es jurisdiccional el asunto ante el Ministerio Público? Sí. Pues yo creo que tiene sus bemoles, ¿verdad? Pudiéramos decir, ¿de dónde está el Ministerio Público? ¿Está el Ministerio Público en el Ejecutivo, meramente administrativo? ¿Es un juez? No, pero si es impartidor de derecho, pues tiene que resolver. O no sobre el ejercicio. ¿Dónde lo acomodaríamos, arriba o abajo? A ver, espérame, si la autoridad administrativa dependiente de con él me hace algo sin haber averiguación previa, pues yo creo que es meramente administrativo. Pero si tiene instaurada una averiguación previa o estamos trabajando una averiguación previa, ya es un acto que pudiéramos llamar de alguna forma jurisdiccional, ¿verdad? Dentro de un procedimiento. Pónganlo donde quieran, pero es combatible en vía indirecta. Que ya son las vías de tramitación de los 4 amparos. ¿Estamos? ¿Cuál otra, finalmente? Contratos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Esta es la última. Esta es la última. Nosotros vamos, no había, siempre decían, cuando promovíamos nosotros la competencia por declinatoria y por inhibitoria. ¿Cuál es la declinatoria? Declinatoria es aquel que lleva el asunto y luego dice, yo ni soy competente de esto, competente es él, yo se lo mando, yo declino la competencia. Si la declina, pues la podemos combatir. La ley dice, esta no admite recurso alguno. Pone fin al juicio. No, oye, pues ¿qué te hace con que te juzgue uno, te juzgue otro? Oye, sí, pero no es lo correcto. ¿Qué fue lo que hicieron entonces? Dijeron, ok, si declina la competencia, entonces es motivo de amparo indirecto. O si yo llego y le digo, usted no es el competente, inhíbase, deje de trabajar ese asunto y mándeme, el competente soy yo. Él lo hace o no lo quiere hacer, es motivo de que las partes puedan ir al amparo. Porque les repito, en la mayoría de los procedimientos dice, contra esa resolución de competencia no admite recurso alguno. Incluso cuando podíamos ir al amparo, porque decía, ¿qué? Pues que te juzgue uno u otro, son los dos, ve, a lo mejor ese te da la razón. ¿Para qué me espero que me dé la razón y voy a tramitar eso ante alguien que es incompetente? ¿Estamos? Por eso agregaron esa fracción, esa es nueva, que apareció precisamente en la ley del 2 de abril de 2013. Esa fue la última, que apareció después de la de 2003, que fue la del Ministerio Público, la que nos dio lectura Carlos anterior. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Pregunta hasta aquí? Maestro, el semestre pasado ofreció que nos podía obsequiar un ejemplo de una demanda de nulidad de la participación. Yo se la pedí, pero no me la... Ándale. Me mandó el cheque. Es que lo dijo en clase que lo iba a obsequiar para que aprendiéramos un poco. Esa es una de las partes que vemos en el tercer curso. Esa la hacemos en el tercer curso en la práctica profesional de amparo, que los viernes a las 8 de 8 a 9 y media. Vamos a iniciar con esa porque ahí tenemos que aprender a hacer las demandas y la administrativa que manejamos es esa. Pero no hay curso número 3 de amparo, ¿no? Optativa, práctica profesional. Para que me sigan haciendo bullying. Todavía queda la práctica profesional. Acuérdenme, mándenme otro correo y le voy a mandar esa.
Está esa de la infracción, está la de violación también al reglamento de tránsito, que no es de voto, que es una infracción propiamente dicha física y material. Y está también la del delito, que esa no ¿Ustedes se las la- tienen esas? Están en YouTube. Si acaso ¿Las nomás de él? de la suspensión del acto reclamado, Que hace poquito que es hice cuando una. lo saquen ese rato, yo voy a querer saber. También de nulidad de Esa ahí está. fotoinfracción. Pero hay otra que también ¿Sí? estuvieron a frente. Ah, demanda. No tenemos. Porque ese es un. Pero esa no combate hice yo, directo la al empecé montón de porque me pusieron una anomalías fotoinfracción. Entonces había que irse sobre la propia. Y ya reglamento tuve que de hacer tránsito, una demanda por y esa entonces nulidad. va a ir Un juicio de con el nulidad. José Miguel y al rato diga, ¿quién le pegó a esa institución tan noble, protectora de vidas, salvavidas? ¿Quién le pegó? El presidente de la Academia de Amparo. ¿Saben lo que me tragarían a mí en el Estado? No, esa ahí está, pero esa no. La otra, mándame el mensajito y ya te lo agrego. Aquí la traigo, ahorita no traes computador, no, pues es de cuadernito. Tiene muchacho el cuadernito, mande. Maestro, anoté que usted comentó ahorita que solamente se puede tramitar ante el Ministerio Público por vía indirecta. Nada más decía en ese caso en específico, ¿verdad? Porque también se puede tramitar de manera automática. Esa fue la finalidad. Sí, en ese, es que ahí podría decir, oye, pues la final es el no ejercicio, porque es una determinación que pone fin, o el que no le admiten la denuncia pone fin, pero en esa sí le dejaron, sabes que es bien directo. Todo lo que ocurre en el TLMP es bien directo, ¿por qué? Porque se enredan, si es meramente administrativo, dice jurisdiccional no es, el MP no es juez. No es juez, pero te lleva un procedimiento y resuelve una etapa, que puede iniciar o puede dar por concluida una etapa importante, que no te permite continuar. Dicen, ¿cuándo inicia? Pues con la consignación. No, inicia desde la averiguación previa al procedimiento penal, ¿verdad? Las etapas del procedimiento penal son la averiguación previa, inmediato anterior al proceso, averiguación judicial inmediato anterior al proceso, todo ese rollo. Pues ahí es donde se... Pero lo dejaron, sí clarificaron. Todo lo que ocurre ante el Ministerio Público, venga en el amparo directo. Lo que quiere decir que le dejaron el sesgo de meramente administrativo. Ese es el sesgo que le dejan, por eso lo dejaron exclusivamente. Todo lo del Ministerio Público que ocurra es indirecto. Maestro, por ejemplo, en la ley del registro civil, si un hombre tiene hijos fuera del matrimonio, sí puede ir a registrar los hijos y no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, si la mujer está casada y por cualquier circunstancia no vive con el marido de años, está en trámite el divorcio y tiene nueva pareja y nace el bebé, ella no puede registrar al bebé. Ahí hay forma de hacer alguna acción. Bueno, habría que tachar de alguna manera habría que tachar de inconstitucionalidad esa parte. Sí, o sea, la cuestión pues ahí es de que le están alegando que todo hijo nacido del matrimonio, mientras no haya una sentencia, Esa es regla general. se presupone pues que Se es presupone del que el marido. becerro es del marido. Entonces, digo, en este caso, pues obviamente ella quiere darle el apellido del papá y el papá lo quiere así. Y sin embargo no le permiten porque no tiene una sentencia de divorcio. Pero el hombre sí puede ir a registrar a cuando tenga, lo que está casado. Ahí está pues Eso somos hombres. Puro día de la mujer, ¿verdad? Qué bueno. Bien hecho, igualdad. No, pero usted no puede combatir la inconstitucionalidad, puede ir contra esa cuestión y decir, ¿sabes qué? Aquí hay... Ahorita le gusta a la Corte la equidad de género. Entonces puede ir con la cuestión de equidad de género y decirle, oye, ¿por qué lo que le permite no me lo permite? Aquí hay que ver, luego le va a decir, él va a ir a reconocer al hijo. ¿Y él está casado o soltero? Soltero. Licenciado, pero sí se puede, ¿no? Sí se puede, ¿no? Registrar. ahí no nos permitieron, nos están diciendo que ellos solamente bajo un oficio que la gente social les autorice bajo este caso en específico, porque son quienes revisan los libros, solamente así. Pero está, pues obviamente no es seguro que la gente social dé la autorización. Mire, el problema, ¿qué es lo que se trata de cuidar con esas cuestiones? ¿Cuál es el bien jurídico, la protección que se trata de dar a él? La credibilidad sobre los registros. Usted tiene un registro, ¿esos registros para qué son? Para darle certeza al estado social que tenemos en este conglomerado. Yo aquí quiero saber y dice, oye, a ver quién es soltero, quién casado, quién divorciado. Vamos a darle certeza a eso, porque con eso vivimos en una sociedad.
Entonces lo que quieren es darle certeza a eso. ¿Qué pasaría si aquí, por ejemplo, pues la mujer casada y sale con que tiene hijos de 7 sementales? Van a decir, ¿por fin de quién? ¿Tendría credibilidad? No tendría. Sí, En este caso, eso vendría dando una certeza en cuanto a un proceso administrativo, ¿no? Están violando los derechos. Sí, tendrás que ponerlo a la par. Por ejemplo, la certeza y credibilidad sobre los registros, eso le va a dar al traste a una situación meramente natural y a un derecho natural a una paternidad. Oye, espérate, es que yo debo precisar que ese es mío. Podría combatirse en cuestión de igualdad y con la equidad de género. ¿Por qué tienen derechos diferentes? Bueno, es que hay una condición y es casada. ¿Qué pasa si él es casado? Basta que usted reconozca a un hijo estando casado para que le digan adúltero. No, y de hecho ahí se manejan los hijos adulterinos. Sí, bueno. ¿No será que puede ir a otro registro, maestro? Puede ir a otro Porque registro y ahí, ahí con las identificaciones. Sí, sí lo que pasa es puede. que le están Fácil, pidiendo ¿no? a ella el acta de nacimiento y está la anotación marginal que está casada con fulano de tal. Entonces no está la anotación de la sentencia de divorcio. Acuérdate Por lo que tanto, ya las anotaciones para eso son. Se trata de que tú tienes en tu acta de nacimiento, debes tener adoptado las anotaciones marginales. Para eso es todo. Ahí debe decir si te casaste, si te divorciaste y si te moriste. A la hora que saquen tu acta de nacimiento, la anotación marginal del costado es para que se den cuenta de tu vida que hubo. ¿Eres casado, eres soltero o ya peló gallo? Sí, porque de hecho ella compareció primero con un acta donde no traía anotación. Pero dice el registro oficial, dice, es que a mí me revisan los libros, no los documentos. Entonces, Es que no vas a andar paseando el acta donde le dices, tráigame el acta de nacimiento y te traen toda la letanía. 7, 8 veces casado y hasta 2, 3, 4 veces muerto. Pues no, ¿verdad? Por justificar las faltas me van a dar un acta de decir y yo ya me morí. pero no en todas las actas viene la anotación marginal. En las actas no vienen, están en los libros. Entonces, es obligación. yo sé de un caso a la inversa, o sea, igual ella estaba casada, tuvo un hijo con otra persona, fue a registrarlo como hijo de la otra persona y se pudo hacer perfectamente. Sí. Sí, pues mire, A mí me la lo de la han platicado anotación también que marginal se se puede. hace, vaya a ver el porcentaje de lo que se hace. Pero digo, Tiene porque en un todos rezago lados no es lo terrible. mismo. Si va y checa los libros va a ver que tiene un rezago terrible. En una tienen y en 10 no. Ajá. Entonces, lo que sí debe, el detalle es que esté todo ahí anotado. Para que sepa, desde que usted vea el acta de nacimiento, sepa todo lo que hay. Incluso con la anotación, acta de defunción, número plana de tal libro, de tal libro, de tal libro. Ahí debe estar el costado. Muchas no están, son unas actas, fíjate. Yo fuera a otro A ella lo que registro, pasa es que hermano, con ella sí está a uno de cerca. pueblo. Si Ay, quiere. sí, bueno, ¿Cuál es un pueblo, güey? Ahora pues es mejor es que el detalle es que Excelente vía desde legal de hace solución. 17 años en realidad sabe que es cuestionante por homicidio, tiene 40 años de sentencia. Entonces se había iniciado ya Nos con borran el divorcio, registro. pero el abogado ya no le quiso continuar y desde hace 7 años su divorcio está. Pues agarra el caso, compañera. Va a salir Y otro sabe. O sea, ¿a poco crees que él está durmiendo solo? Martes y viernes tiene la compañía. La resolución es nada más, lo vamos a ver cuando tenemos a jurisprudencia. La resolución es nada más en vía de amparo. En vía de amparo, nada más en el amparo donde sentamos jurisprudencia. Después de que haya la resolución del juez, emiten la tesis, esa tesis reiterada, ya lo veremos, hay jurisprudencia, pero los jueces no. Nada más pueden ser colegiados, como órgano colegiado, y solamente con resoluciones que hayan sido por unanimidad, solamente colegiados. La corte en salas, ¿por qué? Porque son grupos colegiados. En únicos no, ni el unitario ni los jueces. Eso. Aquí hay otra cosa, pues lleve lo del divorcio, el pretexto de que tiene 30 años, hay una causal que apareció hace ya, Cuando tenga una la simple separación de cuerpos, esa es una, pero la separación de cuerpos. Maestro, ¿tiene que Anteriormente haber decían el abandono y demás, no, ya abandono, ¿para qué se meten a acreditar esa situación la separación de cuerpos? Sí, bueno, de hecho apenas se 2 le va a años. iniciar ese trámite porque ya vio la necesidad de eso y el abogado
el otro abogado le había dicho, es que ya no se puede, ya caducó. Y fueron varias las circunstancias y ya el último abogado le dijo, bueno, yo te hago el trámite, pero te cobro 50. Dice, y es que yo no tengo.